dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Moraré por largos días. Amén. Escuche, Salmos capítulo 23 es un salmo que ha sido leído, estudiado por nosotros de diversas maneras, y ha sido un salmo muy extremadamente usado. Extremadamente usado. Ha sido un salmo extremadamente usado por aquellos en tiempos de dolores. Mire, en medio de cárceles, calabozos, en medio de cueva de ladrones, en la orilla del mar, ha consolado a nobles, ha consolado a pobres, a ricos, ha consolado a hombres en enfermedad, a hombres en sanidad, ha consolado a gente cautiva, a viudos, a viudas, a gente sola, a enfermos, a huérfanos en la soledad, a soldados moribundos en medio de la guerra. Salmos capítulo 3 ha visitado prisiones, ha rompido cadenas. Escuche, ha hecho cosas maravillosas, ha conducido nuestra imaginación de regreso a la presencia del Señor. De regreso a la presencia del Señor. Así que Salmos capítulo 23 es un salmo que tiene una declaración poderosa para nuestra vida y que siempre es útil recordar. Salmos capítulo 23 es un salmo que vale la pena recordar. Vale la pena tenerlo plantado y escrito en nuestro corazón, pues siempre nos ayudará en aquellos tiempos difíciles que cada uno de nosotros tendrá que atravesar a lo largo de su vida. Sé que el Dios de los cielos es el que puede obrar en nosotros, es el que obra en nuestra vida. Y Él comienza con esta declaración: Jehová es mi pastor. Él dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Mire, en cierto sentido, Él hace una analogía. Aquí comienza con una analogía. Y la analogía sencilla de un pastor y sus ovejas. Dios como un pastor para David, y David era como una oveja para Dios. Escuche, Dios como un pastor para David, y David como una oveja para Dios. Mire, ahora yo estoy viendo no a cualquier hombre, estoy viendo a un hombre que es rey, y aún siendo rey, tiene un carácter o una conducta humilde ante Dios. Aún siendo rey, él se considera oveja. Aún siendo rey, él se considera una humilde oveja, una sencilla oveja, que necesita ser guiada por la mano del Dios Todopoderoso. Si algo suelen tener los reyes, es tener una conducta altiva, arrogante, porque por encima de ellos no hay nadie. Ese suele ser el pensamiento de los que estaban en un cargo o en una posición como la de ser rey. Pero ahora David, aún siendo rey, él dice: yo soy simple y sencillamente para Dios una oveja. Simple y sencillamente soy una humilde oveja. Mire, así que el Señor o nuestro Dios es un pastor para su pueblo. Y esta idea no es nueva. Esta idea comienza en Génesis capítulo 49, verso 24, cuando Jacob llama al Señor pastor, la roca de Israel. Así que yo entiendo que esto no es nuevo, pero me doy cuenta que nosotros debemos ser esas ovejas. Así que el Señor para nosotros debe ser nuestro pastor. David invitó a Dios a pastorear su vida y también al pueblo de Israel. Salmos capítulo 28, verso 9. Salmos capítulo 89, verso 1. Él habla de esto. También el Señor como pastor de Israel, tú nos pastorearás como ovejas
a José. Salmo 89, verso 1. David invitó a Dios a pastorearlos a ellos, a sustentarlos para siempre. Señor, pastorearás al pueblo de Israel y a sustentarlos para siempre. Entonces, en Eclesiastés capítulo 12, verso 11, habla de las palabras de aquel hombre sabio quien escribe este libro. Y él dice, las palabras sabias, dice, las palabras sabias son como aguijones dadas por un pastor. Isaías capítulo 40, verso 11 nos dice que el Señor como pastor apacentará su rebaño, en su brazo los llevará como los corderos. Miqueas capítulo 7, verso 14 invita al Señor a apacentar a su pueblo con su cayado, como en el tiempo pasado, dice. Zacarías capítulo 13, verso 7 habla del Mesías como pastor que será herido y las ovejas esparcidas, como está y es citado en Mateo capítulo 26, verso 31. Juan capítulo 10, verso 11 y verso 14, Jesús habla claramente de sí mismo como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y él puede decir, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Hebreos capítulo 13, verso 20 habla de Jesús como el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro capítulo 2, verso 25 llama a Jesús el pastor y el obispo de nuestras almas. Y en Primera de Pedro capítulo 5, verso 4 llama a Jesús el príncipe de los pastores. Así que esto no es una idea nueva, pero David lo reconoce como su pastor. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Así que yo debo entender que no es cualquier pastor, es el buen pastor y el mejor pastor. Pastores pueden haber muchos, pero Él es el mejor. En otras palabras, dioses hay muchos puestos por los hombres, pero ninguno como Dios. Mire, el trabajo de los pastores se consideraba uno de los trabajos más bajos. Si una familia necesitaba un pastor, siempre era el hijo menor. Así como David fue el hijo menor, quien estaba en la casa de Isaí, y mientras todos estaban en la mesa, él estaba cuidando a las ovejas. Era una desagradable asignación. Pero Jehová ha elegido ser nuestro pastor. Jehová ha elegido ser nuestro pastor. Y eso es maravilloso, que Él quiera ser nuestro pastor. Y David usa esta metáfora completamente íntima y encontraba ahora en los Salmos. Mire, en los Salmos usualmente usted va a ver a David refiriéndose hacia Dios como la roca, el castillo, la fortaleza. Él es mi roca, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Esas son las descripciones que normalmente usted va a encontrar acerca de David. Son las descripciones que usted va a normalmente encontrar de David. Pero en esta oportunidad, David decide no llamarlo de otra manera, ni roca, ni escudo, ni fuerza, ni fortaleza, sino simplemente pastor. Y esto es maravilloso, porque al hacerlo, Él está reconociendo que mientras Él vive en su rebaño y a todos nos guía, es nuestro médico y es nuestro protector. Yeli, quédate con nosotros. Mire, David conocía un sentimiento personal y podía decir, mi pastor. Era personal, real para él mismo. Una oveja es un objeto de propiedad. No es un animal salvaje. Su propietario le da mucha importancia y con frecuencia se compra un precio alto, elevado o excelente. Así que
Él se reconoce como un objeto de propiedad de Dios. Y eso es bien difícil. ¿Sabe? Salmos capítulo 3 no es un salmo para aquel que se considera autosuficiente. El que se considera autosuficiente, que puede por sí mismo hacer todas las cosas, Salmos capítulo 23 no es para él. Porque Salmos capítulo 23, el rey David se identifica como un objeto de propiedad. Una oveja no es un animal salvaje, es un objeto de propiedad. En otras palabras, él estaba diciendo: mi vida te pertenece. Mi vida te pertenece. Él está diciendo: si él no fuera un pastor para nadie más, él sería un pastor para mí. Él tiene cuidado de mí, él me protege y él me preserva. Voy a volverlo a decir: si la gente no lo quiere a él como pastor, más nadie, yo sí lo quiero para mí. Él cuida de mí, él me protege y él me preserva. Eso significa, verlo a él como pastor significa que él se preocupa por nosotros, que él cuida de nosotros como sus ovejas. David sentía que necesitaba un pastor. El corazón de este salmo, vuelvo y le repito, de Salmos capítulo 23, en el corazón de este salmo no se conecta con los autosuficientes, con aquellos que creen que por sí mismos pueden dirigir su vida y que no tienen necesidad de una guianza de Dios en su vida, que no toman en cuenta a Dios en sus decisiones y creen que por sí mismos su vida pueden dirigirla como a ellos les placen y hacer las cosas que a ellos les parece. Vuelvo y le repito, una oveja es un objeto de propiedad, y el que se considera, o el que quiera llamarlo a él mi pastor, tiene que saber que es objeto de propiedad, que ahora le pertenecemos a Dios y que nuestra vida actuará en consecuencia a ese pensamiento. Si somos de Dios o si decimos que de Él somos, la Biblia dice: si alguno dice que es de Él, debe andar como Él anduvo. Voy a volverlo a decir: si alguno dice que es de Él, debe andar como Él anduvo. De manera que yo entiendo que cualquier hombre que se considere objeto de su propiedad debe andar como Él anduvo. David sentía que necesitaba un pastor, pero el corazón de este salmo no se conecta con los autosuficientes. Para aquellos que sienten su necesidad, para los pobres de espíritu. Jesús escribió el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, verso 3, verso 2. Nosotros encontramos un gran consuelo en la idea de que Dios puede ser un pastor para ellos o puede ser un pastor para nosotros. Mire, antes de que un hombre pueda decir verdaderamente: Jehová es mi pastor, primero debe sentirse como oveja, por naturaleza. Voy a volverlo a decir. Antes de que un hombre pueda decir verdaderamente: Jehová es mi pastor, primero debe sentirse como oveja. Porque no puede saber que Dios es su pastor a menos que se sienta en sí mismo que tiene la naturaleza de una oveja. Debe relacionarse como una oveja en su necedad, en su dependencia y en la naturaleza deformada de su voluntad. ¿Cómo así, Pastor William? Bueno, la oveja en su naturaleza es un poco necia, tiene dependencia del pastor. Hay que dirigirla, hay que encaminarla, hay que llevarla a donde están los pastos. Una oveja ante el peligro se queda quieta, inmóvil, no camina, no tiene dirección. Así que antes de que yo pueda decir verdaderamente Jehová mi pastor, primero debo sentirme como una oveja por naturaleza. Saber que dependo de Él, que mi vida depende de Él. Mire, ahora Él dice, sintiéndose, si ya te sientes como una oveja, que dependes de Dios y que sabes que tu vida no depende de tus propias decisiones, o no quieres que tu vida dependa de ti solamente, sino estar en total dependencia de Dios, puedes decir entonces: nada me faltará. Nada me faltará.
David había hecho del cuidado de Dios una necesidad en su vida. Lo había buscado, lo reconocía como su pastor. Él se reconocía como objeto de su propiedad y ahora puede decir: nada me faltará. Eso significa que todas mis necesidades serán suplidas por Dios, por mi pastor. Nada me faltará significa he decidido no desear más de lo que el Señor me dé. Voy a volverlo a decir. He decidido no desear más de lo que el Señor me dé. Sé que de lo necesario no me hará falta nada, pero he decidido no desear más de lo que el Señor me dé. Ahora, Él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, ahora Él dice, escuche esto, me hará descansar, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Mire, el Señor como pastor sabía cómo hacer que David descansara cuando lo necesitaba. Mire, una oveja no siempre sabe lo que necesita y tampoco lo que es mejor para ella, por lo que necesita ayuda del pastor. Voy a volverlo a decir. Una oveja no siempre sabe lo que necesita o lo que es mejor para ella, por lo que necesita la ayuda del pastor. Y así pasa con nuestras vidas. A veces usted y yo no sabemos realmente lo que necesitamos o no sabemos realmente lo que es mejor para nuestra vida. Algunas veces hay cosas que creemos que son buenas para nosotros, pero no lo son. Algunas veces creemos que hay cosas que necesitamos, pero realmente no las necesitamos. Así que una oveja no siempre sabe lo que necesita o lo que es mejor para ella, por lo que yo necesito ayuda del pastor para saber qué es lo mejor para mi vida. Él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él estaba diciendo: Dios conoce los buenos lugares para hacer descansar a sus ovejas. El pastor sabe los buenos lugares para hacernos descansar. Mire, hay algo curioso con las ovejas. Que una oveja no se acuesta fácilmente. Escuche esto. Una oveja no se acuesta fácilmente. Para que una oveja se acueste y descanse, tienen que ocurrir 4 cosas. Ya le voy a hablar de ella. Para que usted entienda qué es ser una oveja. Para que nada me falte, primero hay que entender qué es ser una oveja. Adricor, Dios te bendiga. Para que nada me falte, primero debo entender qué es ser una oveja. Amén. Escuche. Para que una oveja descanse, necesita por lo menos 4 cosas. Debido a que las ovejas suelen ser tímidas en su conducta, ellas no se van a acostar. 1, si tienen miedo a descansar, no se van a acostar. Si se sienten amenazadas de alguna forma, las ovejas no se acuestan, no descansan. Así que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Escuche esto. Así que una oveja para poder descansar necesita 4 cosas. La primera, estar libre de miedo. Estar libre de miedo. La segunda, la oveja es un animal social, ¿sí? Que le gusta estar en manadas. Ella no se acostará a descansar a menos que haya fricción entre otras ovejas y ella. Así que la oveja necesita compañía de otras ovejas para poder descansar. La primera, si tiene miedo, no descansa. Se está en un estado constante de alerta. La segunda, que son animales sociales, no se van a acostar si no hay fricción entre las ovejas. La tercera, si hay moscas o parásitos que las molesten, no se acostarán. Y la cuarta, si tienen hambre, no se acostarán. Así que yo entiendo una cosa. Él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El descanso viene porque el pastor se ha enfrentado. El pastor se ha enfrentado al miedo,
a la aflicción, a las moscas y al hambre. Él ha cumplido esas 4 cosas en las ovejas y ahora por eso ellas descansan. Y ahora por eso ellas descansan. Así que el descanso viene porque el pastor se ha enfrentado a tu miedo. El descanso viene porque el Señor ha sanado tus heridas y ahora puedes tener correctas relaciones con los demás para que haya fricción. Y el Señor se ha enfrentado a las moscas o a los parásitos que te molestan, a las cosas que te molestan. Sabe que hay cosas en nuestra vida, hay pensamientos que son como los parásitos o como las moscas. Hay pensamientos que son molestos en nuestra mente y que turban nuestra mente y que no permiten que descansemos. Que no descansemos bien. Pero el Señor, que es nuestro pastor, sabe cómo lidiar con eso. Y lo último, hambre. Cuando hablamos de hambre en términos espirituales, Él es el correcto para saciar el hambre de nuestra alma. Él sabe lo que nuestra alma necesita. El alimento que nuestra alma necesita lo ha provisto Él. Y cada día, si nosotros vamos a Él, Él nos dará pasto fresco a nuestra alma, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Dios te bendiga, María Camacaro, bendiciones para tu vida. Escuché. Así que Él, como buen pastor, sabe estas 4 cosas: que para que haya descanso en mi vida debo estar libre de miedo, debo estar libre de perturbaciones, como las moscas y los parásitos molestan a las ovejas, así debo estar libre de perturbaciones en mi mente, pensamientos que me turban, y debo estar libre de hambre, debe saciar el hambre en mi vida. Venid a Salmos capítulo 23. Así que para que haya descanso debe cumplirse esas 4 condiciones. Quiero que alguien las escriba ahí en los comentarios, esas 4 condiciones. Una oveja, para poder descansar, no se va a acostar a menos que 1 que no tenga miedo. 2, que haya fricción entre otras ovejas. 3, que no tenga parásitos o moscas que la molesten. Y 4, que no tenga hambre. Así que si esas 4 condiciones se cumplen, la oveja va a descansar. Así que Dios sabe, como buen pastor, lidiar con todas esas cosas en nuestra vida para que en nosotros haya descanso. Él sabe proveer a nuestra hambre. Él sabe hacer que nuestra vida esté libre de miedo. Y Él sabe quitar pensamientos como las moscas y como los parásitos que molestan. Así sabe quitar los pensamientos de nuestra mente y de nuestra vida. Y sabe que también corrige nuestras relaciones para que pueda haber fricción, pueda haber una buena relación con lo que nos rodea. Y Él dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. No solo sabe cuándo necesitamos pastos, también sabe cuándo necesitamos aguas de reposo. Agua de reposo. Él dice, escucha ahora, Él dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mire, el alma de David fue restaurada por los figurativos y delicados pastos y aguas de reposos a los cuales Dios los llevó. Así que Él dice: confortará mi alma. Y confortará mi alma no es otra cosa que el rescate de uno que estaba perdido. En hebreo, la palabra confortar significa traer hacia el arrepentimiento o arrepentimiento y conversión. Así que cuando yo decido arrepentir por aquellos pecados que he cometido, por aquellas cosas que no estoy haciendo bien, Él conforta nuestra alma. Conforta mi alma significa que Él restaurará nuestra vida,
aunque se haya vuelto inmunda y negra por el pecado, que Él restaurará nuestra vida y que no depende de asuntos morales nuestros, sino de que Él, aunque nuestra alma esté negra por el pecado, Él también nos sirve pastos verdes, aunque nuestra alma esté negra por el pecado, porque Él es bueno y cuida de nosotros y nos guía para que caminemos como Él quiere. Él dice, me guiará. Me guiará. El pastor era un guía de las ovejas. Mire, las ovejas no necesitaban saber dónde estaban los delicados pastos o las aguas de reposo. Todo lo que necesitaban era saber dónde estaba el pastor. Escúchelo, voy a volver a decir. Las ovejas no necesitaban saber dónde estaban los delicados pastos y dónde estaban las aguas de reposo. Ellas lo único que necesitaban saber era dónde estaba el pastor, porque el pastor las iba a guiar a donde estaba el agua y el pasto. A veces nosotros queremos que Dios haga al revés, que nos muestre, o nosotros por nosotros mismos queremos encontrar el pasto, queremos encontrar cosas en nuestra vida, queremos encontrar cosas en nuestra familia, queremos que cosas sucedan por medios propios y humanos y logramos fracasar, no encontramos. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación en la que no encuentra salida, no encuentra descanso? ¿Alguna vez usted ha estado en una situación, por más que usted lo intente o busca salida de ella, no la encuentra? ¿Alguna vez usted ha estado en una situación donde siente que por más que usted lo intenta, no logra hallar una puerta, una salida, una guía, un camino para salir de ella? ¿Alguna vez usted ha estado en una situación así? Donde usted puede decir, pero ¿cómo hago para salir de esta situación? Intenta por un lado, intenta por el otro y no resulta. Es sencillamente porque estamos buscando el camino, estamos buscando los pastos, estamos buscando las aguas y por nosotros mismos a veces no lo vamos a encontrar. Pero Dios, que conoce todas las cosas, sabe dónde hay. Sabe dónde hay. Así que tú y yo no debemos saber dónde están los pastos y tampoco las aguas, solo debemos saber dónde estaba el pastor de las ovejas. Y sabe, hay algo maravilloso. Hay algo maravilloso de esto y es saber que cuando usted busca al pastor va a encontrar por consecuencia lo demás. ¿Y cómo es eso posible, Pastor William? La Biblia dice, buscad a Jehová, buscad su poder, buscad continuamente su rostro. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que yo entiendo que si busco a Dios en consecuencia, los pastos y las aguas vendrán después. Entonces, el descanso y para mi vida, para mi alma, las respuestas que deseo, las cosas que deseo que pasen, pasarán solo cuando sepa dónde está el pastor. Y sabe que es bueno que encontrarlo a Él, el que a Él viene no le echa fuera. Él se ha hecho disponible y visible a todos los hombres y a todo el que busca halla. El que llama se le abre. Así que usted y yo podemos encontrarlo a Él. Mire, es más fácil encontrar a Dios que encontrar por medios propios la solución a nuestros problemas. Así que antes de buscar soluciones por medios propios, busca a Dios, que a Él sí lo vas a encontrar. Y Él tiene la capacidad y el poder, la sabiduría para saber cuál es la salida, dónde hay pastos verdes y agua fresca, para que haya descanso en tu vida. Amén. Él dice, me guiará. Me guiará. Así que yo no debo saber dónde están los pastos, solo debo saber dónde está Él. Y cuando usted y yo le seguimos a Él en el camino de la obediencia, se eliminan nuestros obstáculos. Somos fortalecidos para caminar y correr por las sendas de los mandamientos de Dios y podemos caminar por ellos para ver su gloria. Él dice, por amor de su nombre.
por amor de su nombre. Y eso lo hace más poderoso todavía el Salmo capítulo 23. ¿Por qué, pastor? Lo hace más poderoso porque dice por amor de su nombre. No es por ningún mérito en mí. Los motivos para que Dios obre en mi vida no son por mérito, sino por amor de su nombre. Los motivos de la conducta de Dios hacia sus hijos o hacia mi vida se derivan de la perfección y de la bondad suya propia de su naturaleza, no de mí. No depende de mí, no depende de lo que yo soy, sino de lo que Él es. Y eso me puede hacer sentir seguro, porque entiendo que estando bajo sus manos todo está en control. Por eso Él comienza a decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mire, usted tiene que saber una cosa, que aún siguiendo al Señor como pastor, aún puede andar por valle de sombra y de muerte. El valle no la cima o la montaña ni la pradera ancha. Un valle sugiere estar cercado, rodeado. David reconoció que bajo la dirección del pastor, él puede andar por valle de sombra y de muerte. No es un destino y tampoco el lugar de su residencia, pero va a andar por allí. Tenemos que entender que en nuestra vida las pruebas son necesarias y que viviremos circunstancias difíciles, aunque estemos con Dios. Agner, Dios te bendiga. Bendiciones, Dios te bendiga, Agner. Escuche, en nuestra vida estamos en presencia del Señor. Aunque estemos en la presencia del Señor, tendremos que caminar en valle de sombra y de muerte. Ahora, hay una diferencia, que cuando caminamos en valle de sombra y de muerte, y Él dice, tú estarás conmigo. Y esa es la diferencia. La diferencia en esta vida no es el valle y no es que Dios nos evite el valle de sombra y de muerte. Aún estando con Él vamos a caminar por allí. Pero no estaremos solos. La presencia de Dios obrando en nuestra vida hace soportable que podamos caminar por medio de valle de sombra y de muerte y no temer mal alguno. Y Él dice, usted tiene que entender algo. La sombra es algo que no es tangible, sino que es una proyección. ¿Sí? Es una proyección. ¿Sí? Él dice que nos enfrentamos a la sombra, no a la muerte. Dice a la sombra. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. De sombra y de muerte. O sea que yo no me enfrento a la muerte en sí, sino a la sombra de ella. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario tomó la realidad plena de la muerte en nuestro lugar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Mire, nosotros tenemos que saber que hemos sido consolados, fortalecidos y confortados por el pensamiento del que el Señor nos pastoreará en medio de estos lugares de nuestra vida. Cuando estemos en tribulaciones, cuando estemos cerca de la muerte, todavía aún así podemos caminar tranquilamente. No necesitamos acelerar el paso de alarma o de pánico, porque aunque estemos cerca de la muerte o caminando por un valle de sombra o a través del valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. Mire, escuche esto. Nadie le teme a una sombra, porque una sombra no puede detener el camino de un hombre, ni por un momento. La sombra de un perro no puede morderte. La sombra de una espada no te puede matar. La sombra de la muerte no puede destruirnos. Voy a volverlo a decir. Nadie le teme a una sombra, porque una sombra no te puede detener en el camino. La sombra de un perro no te puede morder y la sombra de una espada no te puede matar. Entonces la sombra de muerte no puede destruirnos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás queriendo decir, Pastor William? Bueno, sencillo. Que la situación que estás pasando ahora solo es una sombra. Solo es una sombra. Puede que te cause miedo, temor, ansiedades o angustias, pero no te puede destruir.
porque Él está contigo. Él está contigo. Usted no le teme a la sombra de un perro, porque no puede morder, o a la sombra de una espada, porque no te puede matar. Yo no he visto a alguien o no he escuchado alguna noticia que digan, bueno, ¿y cómo murió? No, lo que pasa es que lo mató una sombra. No. Y así hace ver Dios las situaciones en nuestra vida cuando camina con nosotros. Se ven como una sombra. Que está ahí, puede causar temor, pero no puede causarnos daño. Porque Él está conmigo. Puede causarnos temor, pero no puede causarnos daño, porque Él está conmigo y contigo. Amén. Usted se puede asustar por una sombra, pero la sombra no tiene el poder de hacerte daño físico. Así situaciones en nuestra vida pueden que nos causen temor, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No temeré, dice Él, mal alguno. Así que la presencia de Dios en nuestra vida hace que el temor sea echado fuera. Mire, la presencia de Dios en nuestra vida no elimina el mal, pero ciertamente sí elimina el temor al mal. Voy a volverlo a decir. La presencia de Dios en nuestra vida no elimina el mal, pero sí el temor a Él. Y a veces lo que hace daño en nuestra vida no es el mal en sí mismo, porque cuando estamos con Él, el mal no nos puede tocar. A veces lo que nos hace daño es el temor. ¿Sabe cuántas veces nosotros pensamos o tenemos temor por cosas que ni siquiera van a pasar? Porque tú estarás conmigo. Él dice, tú estarás conmigo. Y esto enfatiza la presencia del pastor no eliminó el temor para las ovejas, pero independientemente de su entorno actual en el que estuvieran, David podía mirar el hecho de que la presencia de Dios estaría con él, y entonces no temería mal alguno. Vallejo, Dios te bendiga. Así que el momento peligroso que está descrito en este salmo, el valle de sombra y de muerte, ahora Él dice, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me infundirán aliento. Escuché. Yo debo entender que Dios nos libre de todo temor. Ahora Él dice, tu vara y tu callado. Son dos cosas diferentes. Esos eran instrumentos usados por el pastor. La idea de un bastón resistente, uno era usado para guiar y otro era usado para defender. La vara y el callado. Uno eran para la defensa y otro eran para la guianza. La vara y el callado. La vara era para defenderse y el callado para encaminar, rodear y guiar el rebaño. Entonces la vara era para la defensa y el callado era para el control, la disciplina y la seguridad. Así que Dios nos defiende, pero también nos disciplina y nos da seguridad. Mire, y estos instrumentos de los que habla aquí como pastor, su vara y su callado, infundían aliento a David. E infundirán aliento. Él dice que en los valles de sombra y de muerte, en otras palabras estaba diciendo, yo sé que en los valles de sombra y de muerte, tú me guías. Me guías. El callado era usado para corregir el camino de las ovejas cuando intentaban desviarse. Así que es bueno saber que Dios nos guía a través de la corrección. Y es de gran aliento para nuestra vida saber que Dios
nos corregirá cuando usted y yo lo necesitemos. Pero también es bueno que si somos ovejas, estemos dispuestas a que Él corrija la dirección de nuestra vida para caminar en lo que Él quiere. Más y Dios te bendiga. Ahora, me gusta porque Él habla ahora que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Él, en otras palabras, Él estaba diciendo que el Dios del cielo me bendice y pone como observadores a aquellos que se han levantado contra mi vida. A mí me imaginaba la provisión y la bondad de Dios dadas como a Dios como anfitrión de su vida y David como invitado a la rica mesa preparada por Él. Es decir, Dios era el anfitrión de la bendición. Mire, Él es el anfitrión de mi bendición. Él es el que prepara mi bendición. Él no solo tiene para darme aguas y pastos frescos, sino que es el anfitrión de mi bendición. Me protege, me rodea de mí, aunque mis enemigos me rodeen. Me rodea con su favor. Me puedo sentar a la mesa confiado, sabiendo que aunque esté rodeado de gente o de enemigos, puedo festejar algo, que la seguridad de Dios sobre mi vida es perfecta. La seguridad de Dios sobre mi vida es perfecta y que no me va a soltar. David dice, él dice adereza mesa, y esa mesa, adereza mesa, sugiere que Dios lo protegía y lo cuidaba. Y eso sugiere una conexión personal con Él, en presencia de mis angustiadores. Y esta frase sorprende porque la bondad y el cuidado que sugiere la mesa preparada, puesta en medio de la presencia de los angustiadores, el cuidado y el interés del anfitrión no eliminan la presencia de los angustiadores, pero permite la experiencia, la bondad y la generosidad de Dios, incluso en medio de ellos. Aunque se lo digo de esta manera, de una manera más sencilla. Yo puedo estar en conflicto, pero siempre con una mesa extendida. Yo puedo estar en conflictos, pero siempre con una mesa extendida. Siempre con una mesa extendida. Puede que hayan angustiadores, pero tengo una mesa extendida. Pero tengo la bendición de Dios sobre mi vida. Tengo la bendición de Dios sobre mi vida. Puede estar en conflicto, pero siempre con una mesa extendida. Mire, cuando un soldado está en la guerra y come su comida, la come de forma apresurada. Es más, a los soldados le enseñan a comer su comida en un tiempo rápido o durante unos minutos. ¿Por qué los enseñan a comer de forma apresurada? Porque ellos tienen que estar alertas. Ellos tienen que estar alerta de que el enemigo está a la puerta y que puede atacarlos en cualquier momento. Pero cuando Dios prepara nuestra mesa, podemos sentarnos en completa paz. En completa paz. Aún rodeado de enemigos. Y eso solo Dios lo hace posible. Solo Dios hace posible que en medio de circunstancias difíciles, tú y yo podamos estar en paz. Luisa, Dios te bendiga. Luisa, Dios te bendiga. Escuche, vuelvo a decirlo, solamente Dios hace posible que sin cambiar circunstancias estemos en paz. ¿Cómo es que explicas tú que alguien
que no cambiaron las circunstancias, puede estar en paz. Que aunque esté en circunstancias difíciles, Él está en paz. ¿Cómo se explica que alguien tiene paz sin que cambien situaciones? Sencillo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Solo Dios puede darnos paz por encima de las circunstancias. Puede darnos paz, y una paz que no es circunstancial, sino eterna, perfecta, poderosa, más allá de lo natural. De forma natural es imposible entender cómo funciona la paz de Dios. Porque Él dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios te bendiga, Lisa. Felicitaciones por esos 500 minutos de visualización. Escuche. Y eso parece ser confuso. ¿Cómo es que alguien puede estar en paz en medio del conflicto? Sencillo, Dios lo hace posible. Él dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David disfrutaba de la riqueza de Dios como su anfitrión y de que era refrescado por el aceite. ¿Sabe? Que Dios derramaba sobre su vida. Ahora, Él no solo eso. Mire, este salmo es maravilloso. Porque este salmo dice, en resumen, cómo Dios puede bendecir nuestra vida en el presente. Cómo puede Dios bendecir nuestra vida mientras somos angustiados por situaciones. Y cómo Dios puede bendecir nuestra vida para el futuro. Para el futuro. Ciertamente, dice Él, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él estaba en una expectativa de que Dios continuaría dándole su favor todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Por su misericordia. Y Él dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo termina con una tranquila seguridad de que se disfrutaría de algo maravilloso, que es de la presencia del Señor. Mire, en el Antiguo Testamento, comer y beber en la mesa de alguien significaba un vínculo de lealtad mutua y podía ser una señal culminante de un pacto por generaciones. Entonces, ser invitado de Dios es ser más que un conocido. Un invitado por un día. No, es vivir con Él todos los días. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Recuerde, un salmo y una oración hacen un día de bendición. Antes de irme, quiero orar por todos aquellos que quieren aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Por allí había alguien que había dicho en los comentarios: yo quiero aceptar a Jesús hoy. Le dije: quédate hasta el final. No sé si estás ahí todavía, pero quiero que digas yo en los comentarios si quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a ver los que están ahí en los comentarios. Morena Daisy, Dios te bendiga, bendiciones. Mari, ya vamos a orar por ti. Luzmar, Dios te bendiga, Luzmar. Vamos a aceptar. Yuriagni, a aceptar a Jesús. Verónica, eso, aquí estoy. Luzmar, Dios te bendiga, bendiciones. Hoy vamos a aceptar a Jesús, qué bueno. Dayana, Víctor, Katiuska, vamos a aceptar a Jesús. Paula, quiero que repitan estas palabras conmigo desde ahí donde está. Con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Quiero que repita conmigo: Señor
como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Soy tuyo y te pertenezco. Amén y amén. Bien, ahora oramos por todas sus peticiones. Sé que usted ha estado comentando algunas allí, poniendo algunas peticiones en los comentarios mientras está la prédica. Cris, Dios te bendiga. Así que quiero orar por ella. Padre, yo te pido por cada uno de los que está conectados, por las peticiones que ha dejado en los comentarios. Cris, que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este día y que sea tu camino guiado por la bendición del Eterno. Así que, Señor, pido por aquellos que te necesitan, por aquellos que necesitan sanidad, por Stephanie, por Ingrid, por Jenny, por Paula, por cada uno de los que hoy creen y confían en ti, por los que piden por un empleo, por los que piden por su negocio, por los que piden por su emprendimiento, por los que piden por su salud, Gigi, por los que piden por sus hijos, por los que piden por sus matrimonios, por sus esposos, por sus esposas, por sus finanzas, por provisión. Señor, que tu mano de poder sea obrando en la mano de cada uno. Hoy nosotros nos vemos como las ovejas y tú como el pastor que guía nuestra vida hacia los pastos, hacia la abundancia. Guía nuestra vida hacia tu bendición. En el nombre de Jesús, guía nuestra vida hacia tu bendición. Que podamos ver la respuesta en nuestra vida y que tu mano nos sostenga siempre. Que tu gracia sea sobre nuestra vida en este día, bendiciéndonos en cada paso que damos y usando tú tu callado para guiarnos si tratamos de desviarnos. Pero encamínanos a una bendición seguras, encamínanos a ir bajo cielos abiertos, a obedecer a tu precepto, a considerarnos como objetos de tu propiedad y saber que somos tuyos, que te pertenecemos a ti y no al mundo ni a sus deseos. Te doy gracias, Padre, porque tú estás obrando en salud, estás obrando en milagros, estás obrando en finanzas y estás obrando en vidas que esta mañana lo necesitan. Porque hoy confiamos en ti, Dios. Estás obrando en Raúl y estás llevando desde toda fiebre. En el nombre de Jesús, tú eres el que obra en nuestra vida y el que obra en cada uno de nosotros. Ronald, Dios te bendiga. Y en este día marcharemos bajo tu guianza y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Grey, Dios te bendiga. Bendiciones. La Grey, Dios te bendiga. Bendiciones. La Grey de Dios te bendiga. Bendiciones a todos los que estuvimos conectados. Recuerden lo que le digo cada mañana. Un salmo y una oración hace un día de bendición. Hoy estuvimos en Salmos capítulo 23. Mañana continuamos en el Salmos capítulo 24. Así que mañana nuevamente 5 de la mañana hora de Venezuela. Estaremos conectados a las 5 de la mañana hora de Venezuela, así que usted mire la hora que tenga en su reloj ahora, si es una hora distinta a la nuestra. Así que para que sepa a qué hora conectarse con nosotros en el día de mañana. Mañana nuevamente estaremos orando, si Dios lo permite, en el nombre del Señor. Claro que sí, Graver, vamos a orar por esa venta de esa parcela. Claro que sí, en el nombre del Señor. Declaramos la bendición de Dios sobre eso, en el nombre de Jesús. Creo, Dios, que Dios va a orar algo maravilloso. Así que bueno, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Así que bueno, damos gracias a Dios por todo. Amén. Así que damos gracias a Dios por todo. Que Dios nos bendiga a todos. Yo me despido de ustedes como siempre cada mañana. Así que les dejo por ahí el contacto de WhatsApp para los que quieren ser parte de Team León Bendecidos para Bendecir. A los que llegaron de último, pueden, si quieren saber de qué se trata, pueden buscar en el primer video anclado de nuestro perfil. No olvide ir a nuestro canal en YouTube, donde también puede suscribirse y encontrar la repetición del Salmo de hoy. Así que allí usted le da acá y aquí en el perfil está el link de YouTube para que pueda ir a suscribirse. Que Dios te bendiga, Daniel, que Dios nos bendiga a todos. Venica, bendiciones, Sandra Pérez, y a cada uno de los que están conectados. Bendiciones a todos, que tengan un excelente día, que la paz de Dios les alcance, que la obra del Eterno se manifieste en ustedes, que caminen bajo cielos abiertos y bendiciones constantes, y que su familia, hogar y todo lo que tienen sea bendecido y prosperado por la mano del Dios Todopoderoso. Que Dios nos bendiga a todos.